Bienvenidos estudiantes de octavo a la clase de castellano. Hoy tenemos un nuevo tema que vamos a explicar. Mucha atención. El tema que vamos a trabajar es la oración, parte de la oración y clases de oraciones. El objetivo que tenemos para hoy es reconocer las clases de oraciones e identificarlas en diferentes contextos. Así que vamos a aprender más sobre este tema. Te preguntarás entonces, ¿qué es la oración y cuáles son esas partes que tiene la oración? La oración es un conjunto de palabras ordenadas que expresan una idea completa. Las partes de la oración son el sujeto y el predicado. El sujeto es la persona, animal o cosa que realiza la acción y es de quien se habla en la oración. Y el predicado es todo lo que se dice del sujeto. Para poder encontrar el sujeto se hace la pregunta de quién se habla. Y para poder encontrar el predicado se hace la pregunta ¿qué se dice del sujeto? El núcleo del sujeto es la palabra más importante de esta parte de la oración. Es el sustantivo. Y el núcleo del predicado es el verbo. Veamos la siguiente oración. Los jóvenes son el futuro. Sujeto, los jóvenes. Predicado, son el futuro. El núcleo del sujeto es jóvenes y el núcleo del predicado es son. Entonces vamos a ir continuando con este desafío. Conozcamos ahora los tipos de oraciones. Recordamos que las oraciones pueden dividirse según la estructura, según el número de verbos conjugados y según la intención del hablante. Profundicemos sobre estos tipos de oraciones. Ahora veamos las oraciones según la estructura. Por su estructura, las oraciones pueden ser bimembres o unimembres. Las bimembres son aquellas que pueden dividirse en sujeto y predicado, ya sea que el sujeto esté presente o expreso o esté sobreentendido o tácito. Veamos el siguiente ejemplo en el que el sujeto está presente. El estadio estallaba de alegría. El estadio es el sujeto y estallaba de alegría es el predicado. Si yo omitiera el sujeto, también fuese una oración bimembre. Si dijera estallaba de alegría. Ahí no está presente en esta oración el sujeto, pero podemos imaginarlo, que podría ser ella o él estallaba de alegría. Así que son oraciones bimembres, aquellas que pueden dividirse en sujeto y predicado. Esté el sujeto presente o no. Oraciones unimembres. Son aquellas que no se pueden dividir en sujeto y predicado. Por ejemplo, las interjecciones. También pueden ser las oraciones impersonales. Veamos algunos ejemplos. Ay, va con signo de admiración que abre y cierra. Fuego, gol. Estas palabras son por sí solas oraciones unimembres. También puede ser de pie, auxilio, silencio, llueve. Entonces son oraciones unimembres. Continuamos. Segundo, oraciones según el número de verbos conjugados. Sabemos que el verbo es la palabra que indica acción dentro de una oración. Según el número de verbos conjugados, las oraciones se pueden dividir en simples o en compuestas. Son oraciones simples cuando tienen un solo verbo conjugado y son oraciones compuestas cuando tienen dos o más verbos conjugados. Veamos la oración simple, un ejemplo. Comeré jamón. Entonces, ahí está una oración simple porque tiene un solo verbo que es comeré. Y un ejemplo de compuesta, comeré jamón que han traído de Huelva, la ciudad. Entonces aquí están dos verbos que son comeré y han traído. Son ejemplos de oraciones compuestas. Y por último, las oraciones según la actitud o intención del hablante. Según la actitud o intención del hablante,
hay diferentes tipos de oraciones. Pero, ¿qué es la intención o actitud del hablante? Cuando nosotros hablamos, lo hacemos con un objetivo, es decir, con una intención, porque al hablar expresamos afirmaciones, negaciones, preguntamos, expresamos alegría, asombro, o a veces ordenamos o expresamos una duda o un deseo. Entonces, al hablar estamos expresando ese tipo de expresiones naturales del sentimiento, del pensamiento. Entonces, veamos las clases de oraciones según la intención o actitud del hablante. Según la intención o actitud del hablante, las oraciones pueden ser interrogativas, enunciativas, exclamativas, exhortativas, desiderativas o dubitativas. Las oraciones interrogativas son las que preguntan. Ejemplo, ¿cómo cuida las plantas? Se abre y cierra con signo de interrogación. Las oraciones enunciativas son las que afirman o niegan algo. Ejemplo, Rosa vive lejos. Es una oración afirmativa. Y si yo digo Rosa no vive lejos, es una oración enunciativa negativa. Veamos las exclamativas. Un ejemplo es expresan alegría o tristeza. Las oraciones exclamativas expresan alegría o tristeza. Generalmente van encerradas con signo de admiración que abre y cierra. Ejemplo, oración exclamativa, ¡qué feliz me siento! Cuarto, las oraciones exhortativas son las que expresan una orden, un mandato o una prohibición. Ejemplo, Rita, cierra la puerta. Ahí estamos ordenando. Oraciones desiderativas son las que expresan un deseo. Ejemplo, ojalá venga mi abuela. Quiero ser abogado, quiero ser presidente. Por último, de las oraciones, según la intención del hablante, tenemos las dubitativas. Dubitativas son las que expresan una duda. Ejemplo, quizás vaya al teatro, tal vez llueva. Así que con esto hemos terminado las oraciones según la actitud o intención del hablante. Así que ahora a practicarlo y a poner en práctica todo lo aprendido.